Sean bienvenidos, mi nombre es Daniel Sebastián Mesa Moncada, soy estudiante de Derecho de sexto semestre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en la sede de FUNSA. El día de hoy voy a hacer un análisis de la sentencia SP-008 del 2023, que es un recurso de casación contra la sentencia del 16 de octubre del 2020, mediante la cual el Tribunal Superior de Medellín confirmó, modificándola, la dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itagüí, por la cual el acusado fue condenado como autor de los delitos de hurto agravado, administración desleal y falsedad por ocultamiento de documento privado. En cuanto a los hechos jurídicamente relevantes, principalmente el día 19 de febrero del 2014, el acusado junto con otras personas constituyeron la Sociedad por Acciones Simplificadas dedicada a la distribución y producción de empaques plásticos. Con el tiempo, los socios de la sociedad se dieron cuenta que el representante legal, que en este caso es el acusado, no estaba dando toda la información clara y real de la situación financiera de la empresa, por lo que decidieron destituirlo del cargo y nombrar a un nuevo representante legal. El 31 de diciembre de 2014 hicieron un informe contable, pero el contador dijo que no era posible acreditar toda la información, ya que el acusado estaba llevando todo en dos carpetas, una que llamaba oficial y otra que llamaba no oficial, en la cual facturaba a nombre de otra empresa de la cual él es dueño. Por estas razones, pues no aprobaron estos estados financieros y decidieron que la sociedad quedaba disuelta y estaba en estado de liquidación. También decidieron que todos los activos los guardaban en una bodega y que nadie podía entrar ahí sin previa autorización del representante legal hasta que se liquidara la empresa. Posterior a esto, el acusado junto con su padre y su tío entraron a la bodega donde se encontraban los activos y se llevaron todos los activos, que estaban evaluados en aproximadamente 500 millones de pesos, y no se encontró ningún documento financiero ni nada que estuviera relacionado con la empresa. Por último, en el 2015 el nuevo representante legal le preguntó pues al acusado qué era lo que iba a hacer con esos activos, a lo cual él respondió de manera escrita que esos activos ya no le pertenecían a ellos, eran pertenencia de la otra empresa que él tiene, y que él entró ahí gracias a una orden judicial que ordenaba la restitución del bien inmueble por falta de pagos de los cánones de arrendamiento. En las decisiones de cada instancia, en primera instancia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itagüí condenó al acusado a 14 años de prisión y multa de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes por los siguientes delitos: hurto calificado y agravado, administración desleal, destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado y ocultamiento y alteración de elemento material probatorio. También condenó al papá y al tío a 12 años de prisión por haber participado en el delito de hurto. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Medellín modificó la sentencia en el sentido de condenar al acusado por el delito de hurto agravado en lugar de hurto calificado y agravado. Conservó la condena por los delitos de administración desleal y falsedad por ocultamiento de documento privado y lo absolvió del delito de ocultamiento y alteración de material probatorio. Impuso una pena de 58.6 meses de prisión y sustituyó la prisión intramural por la domiciliaria. Además de esto, absolvió al papá y al tío por el delito de hurto calificado y agravado por el que fueron condenados en primera instancia. La demanda de casación. Aquí voy a hacer un pequeño análisis de la demanda, que se dividió en 4 cargos que hizo la defensa pidiendo absolución de los delitos, y un pequeño análisis dogmático de cada delito y pues de cada cargo. En cuanto al primer cargo, lo que pedía la defensa era que hubo un desconocimiento del debido proceso por infracción al principio de congruencia, y la condena por el delito de hurto agravado no es análoga con los hechos expuestos en la acusación. Dicen que pues no le están condenando por lo mismo que están los hechos de la demanda. ¿Esto por qué se dio? Porque en primera instancia dijeron que el hurto se materializó en el momento que ellos se llevaron las cosas de la bodega donde estaban almacenadas los activos, y en segunda instancia dijeron que no, que fue en el momento en el que el acusado aseguró que esos activos ya no eran de la empresa, sino de la otra empresa que está a su cargo, a su nombre. Entonces aquí el análisis se centra en qué momento se materializó el delito. Al respecto dice la Corte que se le respetó el principio de legalidad y el principio acusatorio. En este caso la congruencia es fáctica y el verbo rector del artículo 39, que habla del hurto, se respeta, pues la acusación en cuanto al delito de hurto es clara y el estudio se centra en el momento en que se dio la violación del bien jurídico, y este aspecto no trastoca la esencia de la acusación, es decir, en ningún momento se cambió la acusación, siempre se acusó por el delito de hurto. La discusión estaba en qué momento se materializó, pero eso no cambia el hecho ni la acción que realizó el acusado, por lo tanto el cargo no prospera. En el cargo segundo dicen que hay ilegalidad en la sentencia por haber incurrido en errores de apreciación probatoria en el delito de administración desleal. Dicen que incurrieron en un error de hecho por falso juicio de identidad
y que la debacle de la empresa no fue consecuencia de los actos dolosos del gerente. Es decir, aquí lo que decían es que para que este delito se materialice, pues tuvo que haber una mala administración, pero con dolo del gerente, es decir, que él haya tenido la intención de hacerle daño a la empresa. Dicen que esto no se dio basándose en ciertas pruebas. Respecto a esto, la Corte hizo un análisis dogmático de este delito. Dice que este delito es una conducta mixta alternativa, es decir, que se deben constatar dos modalidades delictivas para que se configure el tipo penal. Principalmente disponer fraudulentemente de los bienes de la sociedad y contraer obligaciones a cargo de la sociedad. En el momento que se da alguno de estos, ya se configura el tipo penal. Lo que dice la Corte es que, si bien esto se comprueba, este delito también está estipulado en el Código de Comercio, que habla de la mala administración. Dice que cuando se da una mala administración, todos los socios responden solidariamente por los daños ocasionados a la empresa. Y lo que realmente le interesa al derecho penal es el tema del fraude y el abuso, que estos actúan como ejes de la relación de imputación entre la conducta y el resultado. Es decir, aquí lo que se estudia es el fraude y el abuso. Según las pruebas, se constató que el acusado hacía esta administración de la empresa en dos carpetas, la oficial y no la oficial, por mutuo acuerdo. Todos los socios estuvieron de acuerdo en hacer esto desde el principio y no se logró comprobar en qué momento dejaron de hacerlo. Por lo tanto, si bien la empresa entró en declive y pues entró en liquidación gracias a la mala administración, pues esta mala administración no se cometió con fraude, ni con abuso, ni con dolo. ¿Por qué? Porque se comprobó que la empresa pues entró en liquidación gracias a muchos factores del comercio y a muchos factores externos, y no tanto por el fraude que realizó el acusado. Por lo tanto, se declaró casar la sentencia en este delito y absolver al acusado, y pues volver a graduar nuevamente la pena respecto a este delito. En cuanto al cargo tercero, dicen que se incurrió el juzgador en errores de hecho por falsos juicios de existencia e identidad al apreciar diversos medios de prueba en el delito de falsedad por ocultamiento de documento privado. Este cargo lo fundamentan en el hecho de que en las pruebas no lograron comprobar exactamente cuáles fueron los documentos que se ocultaron. Si bien decían que sí se llevaron documentos, no lograron comprobar cuáles eran exactamente, y pues que por esto debían absolver al acusado. ¿Y qué dijo la Corte al respecto? Dijo que pensar así pues no es bueno, que el delito no se estructura porque no se determinó exactamente qué clase de documentos estaban en la sede de la empresa. Esto no es un argumento que demuestre un manifiesto error de apreciación probatoria, pues se tuvieron en cuenta todas las pruebas y si bien no se constató exactamente cuáles fueron, el delito está por haber ocultado los documentos de la empresa. Por lo tanto, el cargo no prospera. El cargo cuarto dice que es la violación directa de la ley por aplicación debida al artículo 239, que habla del hurto, y que debieron haber aplicado el artículo 249 del Código Penal, que es del abuso de confianza. Este delito de abuso de confianza, para que se configure, dicen que debieron pasarle los bienes al acusado por un título traslaticio de dominio. Ellos argumentaban que él tenía esto, pero lo que declaró la Corte es que en ningún momento él tenía ningún título traslaticio de dominio, porque cuando guardaron los activos en la bodega, todos los socios acordaron que nadie tenía derecho a acceder a esa bodega sin previa autorización del nuevo representante legal. En cuanto en el momento en que él ingresa, a pesar de que tenga la aprobación judicial, pues esto no es suficiente para constatar que tenía un título traslaticio de dominio. Por lo tanto, este cargo tampoco prospera. Y con esto pasamos a la decisión final de la Corte, la cual fue principalmente pues descontar 8 meses en la pena por el delito de administración desleal del cual fue absuelto. Por lo tanto, la pena primero fue desestimar los cargos 1, 3 y 4 de la demanda, y segundo, casar la sentencia conforme al cargo segundo de la demanda, en consecuencia absolver al acusado y volver a tasar la pena, la cual quedó en 50.6 meses de prisión, y también lo condenó a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Por último, la Corte por la sustitución de la pena intramural por la domiciliaria. Eso sería todo. Muchas gracias.